encarga del dolor, de cuidar los signos vitales de un paciente, de cuidar la vida de ese paciente cuando está siendo intervenido quirúrgicamente, como sus signos vitales, que son frecuencia cardíaca, tensión arterial, todas esas cosas, oximetría de pulso, o sea, el oxígeno, todas esas cosas se encarga el anestesiólogo dentro del quirófano y fuera del quirófano también, porque hoy en día se está viendo una rama de la anestesiología que se llama anestesia fuera de quirófano, y es súper importante también. Sí, básicamente podemos decir que nosotros le confiamos la vida directamente al anestesiólogo, porque cuando nosotros entramos a un quirófano, pues el anestesiólogo es el encargado de mantenernos vivos. El cirujano hace su trabajo, pero el anestesiólogo es el que debemos saber que se encarga primero de sedarlo, ¿verdad? Y depende de la cirugía. A veces hay cirugías que con solamente sedación se pueden hacer, cirugías menores, pero las cirugías mayores, abrir el abdomen, si es una cirugía a nivel cerebral, etcétera, pues el anestesiólogo no solamente se encarga de que no sintamos dolor, de que el paciente no se mueva, sino que se encarga de lo que usted acaba de decir, signos vitales, de mantenernos vivos, pues, y no solamente vivos, sino en buenas condiciones. Eso es bien importante. Ahora, esa anestesiología fuera de quirófano, o cuáles son esas ramas de la anestesiología que en la actualidad se están viendo y que pues son, digamos, rompen el paradigma ese de que el anestesiólogo solamente está en quirófano. No, eso es completamente falso. El anestesiólogo tiene múltiples funciones desde antes. En muchas partes de Venezuela y en muchas partes del mundo se cuenta con una unidad de cuidados postoperatorios, donde el anestesiólogo pernocta ahí, está ahí con el paciente cuidando sus signos vitales, cuidando la recuperación y el despertar de ese paciente posterior a ser sometido al acto quirúrgico. También se encarga del control del dolor. El anestesiólogo puede hacer una subespecialidad en cuidados intensivos, anestesiología pediátrica y neonatal. Hay muchas ramas. La anestesiología, como le dije al principio, es muy amplia y aquí en Venezuela se está abriendo camino a estas subespecialidades en la anestesiología, siendo esta una, la anestesia fuera de quirófano, la algología del dolor. Sí, hablando de eso, fíjese que ya hay una especialidad de anestesiología pediátrica, de manera que los niños pues deben tratarse por un anestesiólogo pediatra, que sería lo ideal, o que tenga más conocimiento en esa rama. También hay anestesiología cardiovascular, los pacientes que van a ser sometidos a cirugías cardiovasculares, también tenemos eso. Anestesiólogos que tienen que ver con cirugías muy bien definida y que no es solamente, eso hay que recalcarlo en la población general, no es solamente el manejo del dolor en el quirófano. El anestesiólogo tiene la capacidad de manejar el dolor fuera de quirófano en el postoperatorio, pero también del dolor que no tiene nada que ver con cirugía, ¿no, doctora? Hay otros dolores como neuropáticos, etc. Entonces, defínanos a los 24.5, ¿qué es el dolor? Bueno, una terminología o un dolor sencillo para que todo el mundo lo entienda, porque todo el mundo lo ha padecido. Yo creo que todo, a grosso modo, de manera simple, el dolor es la sensación más desagradable que el ser humano puede sentir. Simplemente eso es el dolor. Y puede estar presidido dolor posterior a un traumatismo, por una patología, una enfermedad como el cáncer. Múltiples factores nos pueden desencadenar fuerte dolor. Las sensaciones más terribles que el ser humano puede tener. Nadie quiere tener dolor y es una de las cosas que el ser humano pues trata de aliviar de alguna manera. Es muy conocida esa frase de que me duele este brazo, pero como me duele tanto, prefiero quíteme el brazo, pero que ya me quite el dolor, ¿verdad? Eso lo ha escuchado uno mucho en los pacientes. De manera que es una sensación terrible. Ahora, hay unas escalas del dolor. Háblenos de eso. Voy a hacer una pauta. Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor es la causa más común de visita médica a nivel mundial.
es la mayor causa de visita médica, el dolor. Como todos saben, cuando somos pacientes hipertensos que sufrimos de la tensión arterial, hay un medidor o hay un aparato para que lo comprendan, sea fácil de entender, que se llama tensiómetro. Vamos al médico, vamos al cardiólogo, en su caso, doctor Francisco, usted ve un paciente hipertenso, bueno, vamos a tomar la tensión arterial y este aparato es preciso y nos da las cifras de tensión arterial que está presentando este paciente. Así, con la glicemia, con los pacientes diabéticos, hay un aparato que nos puede medir la cantidad de azúcar en sangre. Cuando el COVID, todo el mundo, yo me acuerdo, comenzó a comprar oxímetros de pulso para medir su saturación de oxígeno. Y tenemos acceso a todos estos aparatos. Si yo me quiero comprar un tensiómetro como paciente, me lo compro. Muchos pacientes después, posterior al COVID, tenían oxímetro. Pero para el dolor no hay un aparato. No lo hay. El dolor es una sensación que solamente el paciente que la está padeciendo nos puede explicar y nos puede decir qué nivel de dolor tiene. Entonces hay una escala, que es la escala de EVA, por sus siglas, significa escala visual análoga, porque es análogo, es visual. Nosotros tenemos que creerle al paciente lo que nos está diciendo, porque solamente, como dije, él sabe la cantidad del dolor que él tiene. Entraba del 0, siendo 0, nada de dolor, hasta el número 10, siendo 10, un dolor insoportable, el máximo. Y sin parte intermedia del dolor. Entonces, con respecto a esta escala de EVA, que es una escala visual análoga por sus siglas, el paciente va a decir, doctora, me duele 10. Hay pacientes que llegan y me dicen, doctora, me duele 200. Es un dolor insoportable, o sea, me llegan en el consultorio, porque yo sí tengo un consultorio con mi esposo, que ahí practicamos terapia del dolor y le ofrecemos a los pacientes terapia del dolor. Y me han llegado en camillas, me han llegado en silla de ruedas con un dolor insoportable, que sobrepasa los 10. Esa es la manera de nosotros poder cuantificar el dolor. Ok, entonces pudiéramos decir que del 0 al 10 uno le pregunta al paciente. Pero lo más interesante del caso es que el dolor es una sensación subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Que probablemente lo que para mí pueda ser 5, por ejemplo, para otra persona puede ser 2 y para otra persona puede ser 10, porque hay lo que se llaman la sensibilidad o el umbral que tiene cada persona. Hay personas, por ejemplo, los campesinos, los que trabajan en el campo, se cortan, se golpean, los que trabajan, por ejemplo, con alambre de púa, eso es un dolor que para ellos eso prácticamente es una sensación normal de todos los días. Entonces, por eso es que usted lo decía muy claramente, nosotros no podemos medir el dolor, no tenemos un medidor del dolor que sería lo ideal. Entonces, pero no lo hay. Entonces, así mismo como tenemos el dolor en una escala, hay una escala del dolor, pues también debe haber una escala para aliviar ese dolor. Háblenos un poquito de esa escala para aliviar el dolor. Contamos con una escala que es la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que cuenta con diferentes tipos de medicamentos que van desde el primer escalón hasta el último escalón, y hay que respetar ese orden. Porque cuando vamos a empezar a subir una escalera no comenzamos por el quinto escalón, comenzamos por el primero. Y así nosotros los anestesiólogos nos guiamos por esa escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud y comenzamos con analgésicos sencillos. Luego vienen los esteroides, primero los AINES, los analgésicos no esteroideos, luego los esteroides, luego los opioides, y así se va aumentando esa escalera analgésica hasta lograr tener un control total del dolor de nuestro paciente. Y el último escalón ya es una analgesia invasiva, ya es una terapia de dolor más agresiva, depende de la patología que esté presentando el paciente, si es un dolor crónico, si es un dolor agudo, porque hay también un tipo de dolor. El dolor agudo, el dolor de inicio brusco, por un traumatismo, por un accidente de tránsito, y el dolor crónico que ya es con el paso del tiempo, es un dolor agudo, obviamente, y se ha convertido en
Yo solo. Yo lo vi aquí, lo estoy viendo por aquí. Ahí está escribiendo la carta. Bueno, vamos a hacer acá. Solamente nosotros al abordar ese paciente con al entenderlo, y tenemos que aprender a manejar solamente nosotros vimos por ciudad. Al regreso vamos a tratar de lo posible de hablar de palabras. La terapia psicológica del dolor, incluso empezar con la terapia psicológica del dolor, empezar con todo y luego suave, aplicándole fuerza y sobre todo por eso la última parte al regreso que es posible ya regresamos que cuenta con diferentes tipos de medicamentos que van desde el primer escalón hasta el último escalón, y hay que respetar ese orden, porque cuando vamos a empezar a subir una escalera no comenzamos por el quinto escalón, comenzamos por el primero, y así nosotros los anestesiólogos nos guiamos por esa escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, y comenzamos con analgésicos sencillos. Luego vienen los esteroides, primero los AINES, los analgésicos no esteroideos, luego los esteroides, luego los opioides, y así se va aumentando esa escalera analgésica hasta lograr tener un control total del dolor de nuestro paciente. Y el último escalón ya es una analgesia invasiva, ya es una terapia del dolor más agresiva, depende de la patología que esté presentando este paciente, si es un dolor crónico, si es un dolor agudo, porque hay también dos tipos de dolor. Es el dolor agudo, que es un dolor de inicio brusco por un traumatismo, por un accidente de tránsito, y el dolor crónico, que ya es con el paso del tiempo, que es un dolor que primero fue agudo, obviamente, y se ha convertido en crónico por el paso del tiempo y por la evolución de la patología que el paciente nos está presentando.
Sí, la cronicidad del dolor pues depende del tiempo, básicamente, no depende de la intensidad ni mucho menos ni de la patología. Eso, a veces no depende de eso, sino depende básicamente del tiempo. Entonces, eso es importante. Quisiera, antes de irnos al corte, ¿verdad?, que más o menos me dijera cuál es, porque yo creo que en toda la medicina más o menos pasa lo mismo, que muchas veces llega un paciente, como usted hablaba de hipertenso, con una hipertensión leve, y entonces vamos a tratarlo como si fuera una hipertensión severísima. Entonces lo que hacemos es que es más el daño que el beneficio que hacemos. Entonces pudiera haber un dolor que incluso con solamente hablarle al paciente, tranquilizarlo, etcétera, pudiera aliviarse sin necesidad de medicamentos. Hasta ese dolor en el cual hay que hacerle un bloqueo, una cosa esa que nos vamos a hablar. Entonces, esa parte es bien interesante porque quisiera que me hablara usted. Hay mucha frecuencia de ese tipo de dolor que uno solamente con tranquilizarlo, así como con la tensión arterial, ¿no?, que uno de repente pudiera tranquilizarlo un poco, y al tranquilizarlo un poco pudiera mejorar el dolor. Correcto, hay pacientes que van a la consulta ansiosos, pacientes que van depresivos, porque cada quien tiene sus problemas, cada quien sabe lo que siente, y hay pacientes que van con muchos niveles de ansiedad. Y solamente nosotros, al abordar ese paciente con cariño, al escucharlo, al entenderlo, inmediatamente el paciente llega a la consulta haciendo uno y se va haciendo otro. Solamente con cariño, porque nosotros los médicos, yo soy especialista en anestesiología, usted es cardiólogo, pero nosotros también fuimos médicos generales. Y tenemos que aprender a manejar a los pacientes, tenemos que aprender a escucharlos, tenemos que entenderlos, y el paciente con eso alivia. Solamente con eso. Nosotros en nuestra carrera vimos psicología clínica y psiquiatría, y ahí nos hablan de cómo entender ese paciente, de cómo abordar ese paciente frente a una enfermedad. Entonces eso es bastante importante, doctor Francisco. Sí, yo pienso que en todas las especialidades tenemos el mismo detalle. A veces nosotros sobremedicamos a las personas y no le hacemos más daño que beneficio. Entonces esa parte tenemos que tenerla muy, muy clara. Al regreso vamos a tratar en lo posible de hablar de esa escalera de alivio del dolor, porque para eso es un tema que tenemos, y hasta dónde podemos llegar, digamos, con las palabras, con la parte psicológica, hablar algo de lo que es la terapia psicológica del dolor, incluso empezar con un analgésico muy suave, después ya analgésico más fuerte. Usted nos explicará que es un opioide, que es un analgésico no esteroideo, y sobre todo luego la última parte, que es la de su especialidad propiamente, que ya es un bloqueo, etc. Entonces vamos a un corte de la emisora